Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es un Evangelio muy importante. No solo porque ahora se contiene y se nos da la oración del Padre Nuestro. Sin lugar a dudas, la oración enseñada por el Señor más importante que tenemos, ya que ha salido de los labios y del corazón de Jesús. Sino porque también es el prototipo de oración y además también nos enseña una lección que lamentablemente la mayoría de cristianos católicos y cristianos en general no entendemos, y es cómo aprender a orar. Y es que la lección que ahora nos da el Señor es una lección importante. En primer lugar, porque el evangelista inicia diciendo que un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le hace la petición: Señor, enséñanos a orar. Y es que la oración, cuando es una oración que está bien hecha y sobre todo es una oración que de verdad cumple con lo que debe de ser una oración, que ya lo vamos a decir, es una oración que termina siempre por crear ese gusto en muchas personas, crea ese deseo a los demás de contagiarse también de la oración, sobre todo al ver la vida del otro, cómo se alimenta de la oración. Y es que aquí va un elemento fundamental dentro de lo que es la doctrina de la oración, y es que la oración es algo que transforma la vida del hombre. La oración es algo que, al llevarle a la comunicación íntima y esa relación personal con Dios, la oración cambia la vida de la persona. La oración es capaz de hacer que una persona, a través de la oración, cambie su semblante, cambie su forma de ser y sobre todo transforme su vida. Por eso es que la oración se ve y se nota en sus frutos y sobre todo en su pureza con el testimonio del cristiano. Cuando un cristiano ora de verdad, es un cristiano que se nota en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Ahí es donde se nota que la oración surte efecto. Pero ¿qué pasa cuando alguien se dedica demasiado a la oración, independientemente de las diversas formas y maneras que hay de orar? ¿De qué sirve de una persona que se mete demasiado en la oración bajo el aspecto netamente de la práctica, pero que cuando uno ve su vida, ve que es un cristiano sin compromiso, ve que es un cristiano sin testimonio cristiano, ve que es un cristiano que no vive la vida de fe, ve que es un cristiano prácticamente hipócrita, blandengue, un cristiano que no está bien cimentado en Dios? Y uno pregunta: ¿y entonces qué va a hacer ante el Señor? ¿Qué va a hacer doblando rodillas ante Jesús si después de que sale de la oración no se nota ese cambio? Pues bien, hermano, eso es lo que nos demuestra la oración. La oración, y como lo enseña Jesús a través del Padre Nuestro, es un diálogo entre Dios y los hombres. Es un diálogo entre el Padre y sus hijos. Y eso nos lleva a nosotros a entablar una comunicación, una relación con Dios, como lo es toda comunicación. La comunicación es el puente en medio de una relación que comunica, que establece una íntima conexión entre dos personas. La oración tiene la misma finalidad. Es una comunicación en medio de nuestra relación entre nosotros y Dios. Y si esa comunicación es buena, es verdadera y es sincera, entonces la relación se mantiene de la mejor manera. En cambio,
si la oración no es la adecuada, si esa comunicación es falsa, es mediocre, es hipócrita, es solo una pantalla, entonces la relación también que hay entre nosotros y Dios es una relación pues falsa, ilusoria, no es una verdadera relación. Y por eso cuando nosotros damos nuestro testimonio de vida, muchas veces es el incorrecto, o muchas veces hay falla, o muchas veces surge pues ese mal testimonio y sobre todo ese escándalo de gente que dice, y esto se escucha mucho en las parroquias: miren a fulano y a sutano, todos los días va a la capilla del Santísimo, todos los días va ante el altar de la Virgen, todos los días va ante el altar de fulano, sutano y mengano, pero miren lo que hace, miren cómo habla mal del prójimo, miren cómo esto y lo otro. Eso es seña de que nuestra forma de entender la oración es más como una forma de aplacar la ira de Dios, como lo tenían las antiguas religiones, los fieles, que oraban y ofrecían sacrificios a sus dioses, no para tener una relación con ellos, sino para aplacar su ira, para que ellos no se enojen, porque si nosotros no oramos, entonces los dioses nos castigan. Y esa es una mentalidad que nosotros tenemos todavía para con Dios, una mentalidad de que nosotros oramos para que Dios no se enoje con nosotros y para conseguirle favores de Dios. Es una oración muchas veces mediocre, cuando en realidad la oración tiene que ir más allá de simplemente satisfacer a Dios. Debe de ser precisamente esa necesidad del corazón del hombre de encontrarse con Dios. De allí nace la oración. Si no nace la oración de este punto, entonces la oración muchas veces puede llegar a fallar, puede llegar a ser estéril e inútil. Y de ahí pasa de que nosotros como cristianos terminamos también siendo cristianos inútiles, porque nuestra principal manera de comunicarnos con Dios no sirve.